Muy buenas. En este proyecto nos encontramos Juan Manuel Ojeda y Gabriela Guerra, estudiantes de tercer año de la carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes de Venezuela. Este proyecto es para la materia de Tecnología para el Diseño Industrial 3 a cargo de la profesora Ani Becerra. Con esto empezamos el video. Muy bien, hablando en síntesis de nuestra propuesta, nosotros nos enfocamos en el sistema de direccionamiento de un carro, que consta de un volante, una columna de dirección, guías fijadoras, un piñón y la cremallera, que en este caso es lo que nos vamos a enfocar en este video, y el brazo de dirección o paleres, que son los que conectan el movimiento de la cremallera conjunto con las ruedas finales. Les dejamos en la parte de arriba el sistema que estaremos utilizando, que es básicamente un engrane que se le dice piñón en este tipo de sistema y una línea dentada que vendría siendo lo que es la cremallera. Es así como nosotros nos inspiramos de este sistema para sacar nuestra propuesta, de la cual nació primero de bocetos, luego de ensayo y error, para llegar finalmente a la propuesta que se encuentra acá de modelado 3D, en donde se aprecian cuáles fueron los mecanismos que se utilizaron finalmente. Así que en nuestra propuesta se puede evidenciar un volante, una columna de dirección, un piñón y cremallera, que es el elemento principal de nuestra propuesta y lo más importante para este proyecto, y los brazos auxiliares, que son los que conectan el movimiento de la cremallera y el piñón con las ruedas para hacerla girar. Bien, pues llegado al paso a paso de la construcción, podemos decir que nuestro sistema fue hecho completamente a impresión 3D, en cuanto a nivel de lo que es el engrane, la cremallera y las uniones que van a las ruedas. Las ruedas están hechas de otros materiales, pero en este momento nos vamos a enfocar a explicar cómo fue el proceso de la construcción del piñón y de la cremallera para el sistema. Por lo que ya dije, todas nuestras piezas fueron impresas en 3D, por lo cual llevó un proceso aledaño que fue de ensamblaje a mano, para poder finalmente ser ensamblado y unido al sistema de chasis que fue parte del proyecto grupal. En las imágenes que se dejan al lado se pueden evidenciar el proceso tanto de fijación de los elementos fijadores, precisamente que vendrían siendo las guías, que son las que vendrían uniendo el piñón y la cremallera al sistema del chasis, lo que finalmente permitió poder montar todo el resto del mecanismo y que se quedara fijo en un solo sitio para realizar el movimiento en el lugar que le corresponde. Bien, lo que aquí se muestra es un mecanismo de piñón y cremallera que funciona correctamente. Sin embargo, detrás de esto hubo un proceso completo que fue requerido para llegar a esta propuesta y a este elemento físico. Los engranes no son elementos que salen de la nada, ni tampoco elementos que uno puede simplemente dibujar y decir, esta es la medida que puede salir de aquí, sino que llevan un mecanismo y llevan una serie de medidas y de cálculos detrás de ellos para que puedan funcionar correctamente, además de ciertas medidas estandarizadas que rigen cuáles son las medidas que se tienen que utilizar para fabricarse. Tales normas de las que estamos hablando en este caso vendrían siendo las normas ACMA, que fueron las que nosotros nos inspiramos para este proyecto específicamente. De estas tablas hemos sacado el módulo, el número de dientes de los engranes y el ángulo de presión, que más adelante explicaremos qué son. Pues básicamente a mi derecha se encuentran aquellas tablas y en la tabla de arriba se encuentra el módulo y la razón por la cual escogimos el módulo, que fue el número 5. En la parte de abajo se encuentra la tabla que especifica el número de dientes y cuáles son las razones de los mismos, y hemos escogido un módulo de 15, y en la última tabla hemos escogido un ángulo de presión de 20 que coincide tanto con el módulo como el número de dientes que hemos escogido para esta ocasión. Cabe mencionar que las tablas ACMA son un conjunto de medidas estandarizadas que en este caso sirven para determinar elementos base para la creación de engranes. Llegados a este punto, vamos a explicar cuáles fueron los cálculos que nos llevaron a llegar a esta propuesta final que vemos acá. Principalmente vamos a explicar cuáles son los cálculos llevados a cabo para poder realizar el piñón, que es el engrane circular que ven en la parte de arriba. Así que los dos primeros elementos más importantes a determinar para poder calcular el piñón ya los sacamos de las tablas, los cuales son el módulo y el número de dientes. Ahora, ¿qué es el módulo? El módulo es básicamente la relación de tamaño que tiene el engrane en el sistema en el que se encuentra. ¿Y por qué 5? El módulo 5 fue seleccionado para asegurar que el piñón y la cremallera pudieran transmitir una cantidad significativa de fuerza, ya que el sistema está destinado a mover las ruedas de un automóvil. Sin embargo, hemos determinado que nosotros queremos que no que aumente velocidad y tampoco que genere fuerza, sino que simplemente el movimiento que se genere del volante a las ruedas sea el mismo. Por lo tanto,
nosotros necesitamos una relación de 1 a 1. Es así como el módulo número 5, además de generar un tamaño adecuado para lo que necesitamos, también se garantiza una mayor área de contacto entre dientes y menor riesgo de desgaste prematuro y mayor capacidad de soportar cargas. Es así como de aquí sale nuestra primera fórmula para determinar cuál va a ser el diámetro verdadero de nuestro diámetro base para nuestro piñón. ¿Cómo se obtiene? Mediante la fórmula de multiplicando el módulo con el número de dientes, lo cual nos da un resultado de 75 milímetros. Muy bien, hemos obtenido el diámetro primitivo, que básicamente vendría siendo una especie de línea imaginaria que es la que está en contacto junto con los dientes de la cremallera, es decir, es el punto en el que los dientes hacen contacto. Y que en modos de trazado son los que van a hacer contacto para poder trazarlo todo lo demás. Una vez obtenido este diámetro base, vamos a sacar los cálculos para poder calcular el diámetro exterior y el diámetro interior. Según las fórmulas, el diámetro exterior se calcula multiplicando el módulo por dentro de lo que está dentro del paréntesis, que vendría siendo el número de dientes más 2. Así que tendríamos que 5 se multiplicaría por 15 más 2, lo que nos da un resultado de 85 milímetros. Y para calcular el diámetro interior, la fórmula vendría siendo módulo por el número de dientes menos 2.5. 2.5 y 2 vienen siendo invariables en este caso. Así que para el diámetro interior vendría siendo 5 por 15 menos 2.5, lo que nos da un resultado de 62,50 milímetros. Así tenemos un diámetro base de 75 milímetros, tenemos un diámetro exterior de 85 milímetros y tenemos un diámetro interior de 62,50. Estos tres elementos son los más importantes para determinar el tamaño del engrane y el tamaño de los dientes. Ahora, ¿cuál vendría siendo el tamaño de los dientes como tal en cuanto a la distribución en la circunferencia? Eso viene determinado gracias a la fórmula del paso circular, que el paso circular es la distancia que hay desde el inicio de un diente hasta el final del siguiente. Y el paso circular es primordial para saber tanto como la distancia que va a haber entre diente y diente, como la altura que van a tener cada uno y precisamente para confirmar en la cantidad que van a ver. Es así como nuestra fórmula para el paso circular va a ser de pi por el módulo, que vendría siendo 3.14 por 5 en este caso, lo cual nos da un número de que nuestro paso circular es igual a 15,70 milímetros. Lo cual si dividimos entre 2 nos va a dar básicamente el resultado de tanto el tamaño de los dientes como el tamaño de los espacios. Así tenemos ya calculado tanto la circunferencia de los engranes como el adendum, el dedendum, que vienen siendo la altura que hay desde el diámetro base hasta arriba y el diámetro base hasta abajo y el tamaño que va a haber de los dientes. Finalmente quedan calcular elementos técnicos que vendrían siendo la altura, la tolerancia y otra cosa que se conoce como la altura útil, ya que si bien se puede medir una altura que hay desde el exterior, que vendría siendo el diámetro exterior, hasta la parte de abajo, hay una distancia que vendría siendo el tamaño del diente como tal. Sin embargo, hay una distancia que llega más abajo, que vendría siendo la tolerancia que hay para el trazado de los dientes. Así que en este caso vamos a calcular la altura, que vendría siendo la altura total que hay, incluyendo la tolerancia. ¿Cómo se calcula esto? Con la siguiente fórmula. Módulo por 2.25, lo cual en este caso sería 5 por 2.25, lo que nos da una altura total de 11.25 milímetros. Ahora el paso siguiente vendría a ser calcular la tolerancia que debería haber. Esta tolerancia se calcula multiplicando el módulo por 0.255, lo que nos da un resultado de 1.25 que se va a restar con el resultado que nos dio de la altura en la ecuación anterior, lo que nos da un resultado de 10 milímetros o 1 centímetro pues. Y esa vendría siendo la altura útil real que hay. A este punto ya se han obtenido los datos principales para el trazado de las circunferencias y las involutas que involucran a los dientes. Ahora vienen los datos intrínsecamente relacionados a la producción de los dientes, los cuales se calculan con los datos que ya hemos obtenido anteriormente. Bien, vendría a calcular el adendum y el dedendum. En el caso del adendum viene siendo igual al módulo, lo que nos da un resultado de 5.
Pero a diferencia del adendum, el dedendum es diferente, el cual es el igual del módulo sumándole el resultado que nos dio de calcular la tolerancia, lo cual nos daría un resultado de 6.25 milímetros. Nuestro adendum es de 5 y nuestro dedendum es de 6.25. Así que repasemos hasta acá. Tenemos un módulo de 5 y un número de dientes de 15 que fueron determinados gracias a las tablas. Ahora estos dos resultados se multiplican y con el resultado que nos da, que es de 75 milímetros, nos da el tamaño de nuestro diámetro primitivo, que es el primer elemento que se traza al hacer un engrane. Y una vez que tenemos este elemento, se deben calcular el diámetro exterior y el diámetro interior. El diámetro exterior se calcula con la fórmula de módulo por número de dientes más 2. Y el diámetro interior se calcula multiplicándolo el módulo por el número de dientes menos 2.5. Y de aquí tocan calcular la altura, la tolerancia y la altura útil en ese orden, ya que uno da el resultado de otro para calcular el último. La altura es el módulo por 2.25, la tolerancia es el módulo por 0.255 y la altura útil es el resultado de nuestra altura menos la tolerancia. Y finalmente se calcula el adendum, que es igual al módulo que ya sacamos, y el adendum es igual a ese módulo menos 1.25, que es nuestra tolerancia. Y como dato final viene el grosor del diente, que vendría a ser simplemente dividir el paso diametral entre 2. Y de esta forma obtenemos todos los resultados para poder calcular la cremallera. Ahora, como mencionamos casi al inicio, nuestra relación de fuerza es de 1 a 1, lo que implica que nuestra cremallera va a tener resultados muy similares a la de nuestro piñón, si no es que iguales. Así que, partimos del módulo y del número de dientes, que son exactamente lo mismo. El módulo es de 5, el número de dientes es de 15. Así que empezamos con las fórmulas para poder calcular la cremallera, de la cual partimos calculando el paso lineal, que vendría siendo el equivalente al paso circular en el piñón, lo cual obtenemos de la multiplicación entre pi por el módulo que ya tenemos, lo que nos da un resultado de 15.71, lo cual simplemente tiene una diferencia de 0.01 milímetros a comparación de en el piñón, lo cual es la deformación que ocurre cuando pues se deforma. Pues es una variación que ocurre debido a la deformación que ocurre de transformar el círculo o la distancia que hay de los dientes en el círculo a moverlos a una línea recta. Así que una vez obtenido aquí el resultado, vamos a calcular según el orden la altura, el adendum y el dedendum. La altura se calcula multiplicando el módulo por 2.25, lo que nos da el mismo resultado de 11.25 milímetros, que vendría siendo la misma altura total que nos dio en el piñón. Y consecuentemente el adendum es igual al módulo, que es igual a 5, y el dedendum es igual al módulo multiplicado por 1.25. Así que en este caso nuestro módulo es igual a 5, que se multiplica por 1.25 y nos da un resultado total de un dedendum de 6.25. Y listo, tenemos todos los resultados para calcular la cremallera, que son casi que idénticos a los resultados del piñón, lo cual es el resultado de la relación 1 a 1, de tal forma que está todo completo para pasar al trazado de los engranes a papel. Además, cabe destacar que es importante seguir el orden de los pasos establecidos, ya que un resultado da consecuentemente del otro y del otro consecutivamente. A continuación se va a explicar el proceso para trazar engranes a papel. Como primer paso vendría a ser trazar un círculo, el cual vendría siendo nuestro diámetro base. Este círculo es trazado para fines constructivos, ya que este es el punto en el que la cremallera y el piñón hacen contacto en la parte de los dientes. Vendría siendo de 75 milímetros. En el segundo paso, ya que obtenemos según la fórmula, obtendríamos los datos para trazar tanto el diámetro exterior como el diámetro interior, respectivamente de 85 milímetros y de 62,50 milímetros respectivamente. Una vez acá, toca trazar el ángulo de presión, el cual determinamos gracias a las tablas ACMA, que en nuestro va a ser de 20 grados por las razones estipuladas en el informe. En el cuarto paso trazamos el paso circular de 15,70 milímetros. A este punto tenemos el adendum, el dedendum y el paso circular trazado. El espesor de diente para este tipo de trazado vendría a ser de 7,85 milímetros, que vendría siendo aproximadamente la mitad del paso circular. Así obtienen los dientes y los espacios. Para este paso se ha utilizado la técnica del compás, que es una técnica ampliamente utilizada en dibujo técnico para generar divisiones en circunferencias. Ahora, en el paso 5, con las divisiones realizadas del paso anterior, ahora vamos a realizar unas líneas que se encuentran a la misma distancia, que vendrán siendo las representantes del paso circular y del espesor del diente, por lo cual están todas a la misma distancia y convergen desde el círculo
hacia afuera. Una vez aquí estamos en el paso 6, en el cual se pueden trazar ya las involutas con ayuda de un compás. Se trazan unas líneas tangentes a cada división, como podemos ver en la siguiente imagen, que está a 90 grados de las líneas generadas de las divisiones del círculo, y partiendo de los puntos de las líneas convergentes trazamos curvas que se encuentran hasta llegar a las líneas tangentes de cada subdivisión. Llegados al paso 7, con los anteriores pasos ya realizados, trazamos la altura total del diente obteniendo la línea interior de la tolerancia. Y como paso final, trazamos los dientes guiándonos por todas las líneas de construcción ya hechas y los chaflanes interiores entre los espacios. Ahora, para efectos de la cremallera, los datos son muy similares, solamente que por ser un elemento recto, ahora se habla de paso lineal en lugar de paso circular y de líneas base en lugar de diámetros. Para nuestro primer paso, trazamos una línea que haga contacto con el diámetro base del piñón, que vendría siendo nuestra línea base de nuestra cremallera aproximadamente de 2,35 milímetros, que fue lo determinado gracias al contexto como el chasis de nuestro proyecto grupal. De aquí parte todo lo demás. Nuestro sistema, al tener una relación de 1 a 1, implica que en nuestro módulo el número de dientes va a ser exactamente igual, ya que buscamos simplemente una transmisión de movimiento. Así que los datos van a ser muy similares, pero con nombres distintos. En el siguiente paso, una vez que ya tenemos lista la línea base, trazamos la línea externa y la línea interna, que vendrían siendo el equivalente al adendum y el edendum en los engranes, de 5 milímetros y de 6,25 milímetros respectivamente, con relación a la altura total de 11,25 milímetros total de la altura de la cremallera. Para el paso 3, al igual que en el piñón, la medida del paso lineal y del espesor del diente son iguales, pero ya que ser un paso lineal y un paso circular se produce una deformación, ya que en vez de ser un círculo es una línea completa, y se produce una variación de 0,01 milímetros por efectos del deformado. Así trazamos con el mismo compás 15,71 milímetros para el paso lineal y 7,855 milímetros, igual para el espesor del diente, que cae a mitad de cada paso circular. Para el paso 4 se trazan las involutas de la misma forma en la que se hizo al trazar el piñón, obteniéndose la misma forma del diente. Y para el paso 5 y para finalizar, trazamos la forma de los dientes dependiendo de las líneas de construcción que obtuvimos gracias a cada paso. El resultado, una cremallera con dientes que coinciden mecánicamente con los dientes del piñón. Con esto finalizamos el trazado de los engranes a papel y pasamos al modelado paramétrico de los engranes. Una vez terminados los cálculos, pudimos realizar el modelado en el programa Inventor. Cabe destacar que este programa permite hacer el modelado de las piezas individualmente y luego ensamblarlas para hacer pruebas de movimiento y funcionalidad. Es importante resaltar que en este video explicaremos paso a paso de cómo se realiza tanto el piñón como la cremallera en base a la información proporcionada anteriormente. Iniciaremos con la construcción del piñón. Para ello crearemos un nuevo archivo. Vamos a abrir y creamos en la parte de una nueva pieza. Una vez nos abre esta pestaña, vamos a seleccionar la herramienta de iniciar boceto 2D y seleccionaremos en este caso para realizar nuestro piñón uno de los planos. En este caso utilizamos el plano XY. Una vez seleccionado este plano, utilizaremos la herramienta de círculo para realizar los distintos círculos que necesitamos para el mecanismo. En este caso el piñón necesitaremos 3 círculos: el diámetro primitivo, lo cual definimos colocando el valor del diámetro necesario. Luego de esto realizamos el círculo exterior, que sería nuestro diámetro externo, colocamos el valor. Y luego realizamos nuestro círculo interno, que sería nuestro diámetro interno, igualmente colocando el valor del mismo. Una vez realizados nuestros círculos, realizamos una línea recta partiendo desde nuestro punto inicial en línea de construcción hacia afuera de manera horizontal. Una vez definida esta recta, volvemos a nuestro punto centro y realizamos una línea con un ángulo de 20 grados. Este ángulo es nuestro ángulo de presión para la realización de cada uno de los dientes. Colocamos el valor
Luego de esto vamos a realizar una nueva línea perpendicular de la línea trazada anteriormente, partiendo desde el punto de conexión de la primera línea trazada hasta la línea de el ángulo de presión de 20 grados. Con la herramienta de restricción de perpendicularidad vamos a hacer restringida esta línea junto con la anterior, de manera que quede de la siguiente forma. Una vez eso, realizamos una circunferencia tomando como punto céntrico el punto de conexión entre la línea perpendicular y la línea de 20 grados y luego llegando hasta el límite de punto de conexión de la línea horizontal con la línea del diámetro primitivo. Una vez realizada este círculo, con la herramienta de recortar vamos a eliminar los excedentes que se generan de este círculo, dando solamente la conexión de un arco entre el diámetro interno y el diámetro externo, formando así la involuta que vemos en el video. Luego de esto vamos a utilizar la opción de arco centro, donde vamos a trazar un arco partiendo del punto centro de todas las circunferencias hasta la involuta, que es la que trazamos anteriormente. Se va a marcar con un punto verde el centro, donde vamos a darle clic y luego de eso vamos a desplazar hacia abajo en el ángulo de inclinación que necesitamos, que es de 12 grados. Este sería nuestro ángulo de espesor de nuestro diente. Una vez determinado, vamos a realizar una nueva línea. Esta línea la vamos a trabajar en construcción de manera de que esta funcione como nuestro eje. Se va a marcar en el punto centro del arco previamente trazado, como se ve en el video. Una vez realizada esta línea, vamos a seleccionar nuestra involuta y vamos a realizar la herramienta de simetría. Vamos a usar como eje de simetría la línea que trazamos anteriormente en el centro del arco. Una vez determinada esa línea y determinada la involuta, vamos a darle OK y se va a aplicar la simetría de manera que se va a generar nuestro diente, como se ve en el video. Una vez determinado nuestro diente, vamos a eliminar las líneas sobrantes del diámetro primitivo y también con la herramienta de recortar vamos a eliminar el excedente del diámetro externo, quedando así nuestro diente. Eliminamos las líneas que no necesitamos para evitar confusiones en los siguientes pasos. Una vez terminada esta fase, seleccionamos nuestro diente y vamos a la herramienta de patrón circular. En esta herramienta vamos a seleccionar nuestro diámetro interno como nuestro eje y vamos a seleccionar en la parte de cantidad de dientes los dientes necesarios. En este caso son 15 dientes. Le damos a aceptar y con esto ya tenemos los dientes de nuestro piñón. Por último, en este caso vamos a seleccionar la herramienta recortar y vamos a eliminar los excedentes internos que tenemos de nuestro piñón, quedando así una pieza totalmente completa. Por último, en la parte de boceto vamos a insertar un nuevo círculo, que este círculo funcionará como nuestro punto de eje para nuestro piñón. Utilizamos la herramienta y trazamos nuestro círculo desde el punto centro de nuestra circunferencia inicial. En este caso le damos el valor que necesitamos y con esto tendremos el círculo requerido para lo que sería el eje del piñón. Una vez definido nuestro boceto le vamos a dar a OK y esto vamos a ir a la herramienta de extrusión, donde vamos a seleccionar nuestro boceto previamente realizado. Una vez seleccionamos esta herramienta, vamos a darle el valor necesario que necesitamos para nuestro mecanismo. En este caso seleccionamos el perfil y vamos a darle una distancia A de 15 milímetros. Con eso ya tendríamos nuestro piñón construido. Podemos ver allí en diferentes vistas cómo se ve cada uno de los perfiles del piñón
y cómo lo utilizaremos para la construcción del siguiente elemento. Una vez tenemos nuestra pieza lista, vamos a guardarla de manera de que nos funcione para la siguiente fase. Vamos a darle en Archivo, Guardar como, y guardamos en la carpeta de nuestra preferencia. En este caso lo guardamos como piñón. Una vez terminada esta pieza, iniciamos con la construcción de nuestra cremallera. Para eso repetiremos el proceso creando un nuevo archivo, una nueva pieza estándar. Iniciamos igualmente con un boceto 2D, en este caso iniciaremos en el mismo plano, que sería en el plano XY. Para esto primero realizaremos una recta. Esta recta puede tener la medida cualquiera, no necesariamente una medida específica. Usaremos la herramienta de punto medio y trazaremos una recta en el centro. Una vez realizada esta recta, vamos a utilizar la opción de desfase y vamos a desfasar esta línea hacia arriba con el valor de nuestro, que sería nuestro adendum. En este caso, nuestro adendum colocamos del valor de 5. Y para la línea de desfase de dedendum haremos lo mismo, desplazamos hacia abajo con nuestro valor de 6.5 de dedendum. Una vez determinadas estas líneas, vamos a iniciar una nueva línea partiendo desde el punto centro de lo que sería nuestra línea de adendum hacia abajo. Vamos a realizarlo con una angulación de 70 grados. Este valor viene definido a partir de lo que sería 90 menos nuestro ángulo de presión, ya que es hacia abajo. Por lo que colocamos 70 grados y obtenemos nuestra línea de dientes. Una vez realizada nuestra línea de angulación, que sería nuestra línea de presión, vamos a poner nuestra línea primitiva en construcción para evitar confusión con los siguientes pasos. Realizamos una nueva recta partiendo desde el punto de conexión entre la línea de presión y la línea primitiva hacia la izquierda, en este caso. Este valor va definido a partir del espesor del diente. Colocamos el valor y la línea quedaría en perpendicular a la línea recta, sin restricción, simplemente trazada. Una vez trazada esta línea, determinamos el punto medio que se marcará en verde y vamos a trazar una nueva recta hacia abajo. Esta línea funcionará como el eje para el siguiente paso, el cual consiste que vamos a seleccionar nuestra línea recta y vamos a hacer el proceso de simetría que utilizamos anteriormente. En este caso, nuestro punto de eje será la línea que previamente trazamos. Seleccionamos la línea y con esto le damos a aplicar, de manera que quede nuestro diente trazado. Una vez determinado el diente, seleccionamos ambas caras del mismo y hacemos el patrón rectangular, del cual vamos a partir de la dirección de nuestra línea de espesor de diente previamente dibujada. Vamos a seleccionarla y en este caso seleccionamos hacia el lado izquierdo. En el lado izquierdo vamos a determinar la cantidad de dientes necesaria, que en este caso serían 15. Y luego vamos a determinar la distancia que corresponde al paso circular. En este caso corresponde a un valor de 15,70. Una vez definido eso, tenemos esta imagen que se ve aquí. Una vez tenemos nuestros dientes trazados, utilizamos la línea del adendum y la estiramos lo necesario para que se vean los dientes completos. Lo mismo repetimos con el adendum, quedando de esta manera. Una vez realizada esta pieza, vamos a la parte de recortar y recortamos el excedente de la línea del adendum, de manera que quede cada diente por separado, como se muestra en el video. Eliminamos las líneas excedentes para evitar confusiones.
Una vez definidos los dientes de nuestra cremallera, vamos a ir a la opción de rectángulo, en rectángulo de 3 puntos, y vamos a marcar desde un extremo hasta el otro 2 puntos, de manera que el tercer punto sea la cantidad necesaria de distancia que necesitamos para la base. En este caso definimos un valor de 20, quedando así de esta manera. Utilizamos la opción de recortar para recortar excedentes de líneas que veamos en el boceto. Una vez terminado el boceto nos queda de esta manera. Vamos a ir a la extrusión del mismo. En este caso vamos a seleccionar las piezas, en este caso el boceto necesario, y en extrusión de nuevo seleccionamos el perfil y vamos a dar en este caso una distancia requerida, en este caso es de 15 milímetros. Y allí ya tenemos nuestra cremallera totalmente lista. La podemos mover y visualizar en cualquiera de los puntos y vemos que por todos lados se encuentra correctamente. Por último, para esta parte procedemos a guardar nuestra cremallera igualmente como hicimos con el piñón. La idea es que estén en un lugar determinado ambas piezas para el siguiente paso. Una vez tenemos ambas piezas, vamos a realizar el ensamblaje. Para esto vamos a hacer uno nuevo y vamos a realizar un ensamblaje estándar. Le damos en aceptar y vamos a insertar cada una de las piezas. En la herramienta de insertar vamos a buscar el piñón y nuestra cremallera y las insertamos en nuestro plano. Se va a ver de esta manera. Iniciamos con el piñón. Lo primero que vamos a realizar es una restricción del mismo con la cara de lo que sería la cremallera. Para ello, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la cara inferior de lo que sería la cremallera y la vamos a restringir con el plano origen de lo que sería el boceto en general. En este caso sería un XZ. Una vez está restringida, podemos moverla y vemos que se encuentra en el mismo punto. Luego de esto, vamos a restringir lo que sería la cara de la cremallera frontal con igualmente el plano frontal de lo que sería la mesa de trabajo. En este caso utilizaremos el plano XY, quedando de manera que quede restringida, moviéndose solamente en un sentido. Una vez definido esto, seleccionamos nuestro piñón y vamos a realizar primero un eje. Este eje va a ir en el punto centro de lo que sería el piñón, de manera que nos permita hacer el movimiento de rotación en el mismo. Una vez esto, vamos a restringir el piñón con la cremallera. Esto lo haremos seleccionando ambas caras de la misma manera como se puede mostrar en el video. Volteamos la nivelación de manera de que queden ambos alineados. Le damos en aceptar y allí podemos ver que ambos se encuentran en el mismo nivel. Luego de esto, procedemos a acomodar el piñón en el punto necesario que necesitamos para que el mecanismo funcione. Para ello vamos a hacer un desfase de plano utilizando como referencia el plano de la cremallera. En este caso utilizaremos el plano más necesario, que sería el plano XZ. En el plano XZ vamos a desfasarlo hasta el punto necesario que necesitamos para hacer la conexión de ambos puntos. Cabe destacar que esto viene definido a partir del diámetro primitivo de ambos, lo que determinamos una distancia de eje de manera de que queden ambos con un movimiento uniforme. Luego de esto vamos a restringir lo que sería el plano de nuestro piñón con el plano que acabamos de desfasar de lo que sería nuestra cremallera. Seleccionamos cómo se ve de esta manera y vamos a poner el valor necesario que determinamos previamente. Este valor viene definido por un total de 38 milímetros. Una vez eso, vamos a acomodar cada una de las piezas de manera de que queden conectadas correctamente. En este caso lo que hacemos es mover nuestro piñón sobre nuestra cremallera, acomodando el diente que se vea de esta manera. Una vez acomodado ambas piezas, vamos a eliminar los planos para evitar cualquier confusión. En este caso lo que hacemos es desactivar la restricción que tuvimos y vamos a fijar el eje, de manera de que esto realice los movimientos que vemos en pantalla. No obstante, nos queda un paso más que nos permite hacer el movimiento de ambas piezas a la vez. Entonces lo que vamos a hacer es acomodar de nuevo cada uno de los elementos, los dientes, como se muestra en el video, de manera que quede solo un punto de contacto necesario para el movimiento.
Una vez acomodadas las dos piezas en el mismo mesa de trabajo, vamos a darle a la selección de ambas piezas y con el botón derecho vamos a unir la parte de conjunto de contactos. Una vez activada esta pieza, vamos a ir a la parte de inspeccionar y vamos a activar el solucionador de contactos. Una vez activada esto, vamos a realizar el movimiento de ambas piezas en conjunto. Y como podemos ver en pantalla, vemos que al girar nuestro piñón, nuestra cremallera se mueve en el sentido que deseamos. Esto nos permite realizar las pruebas necesarias antes de lo que sería el ensamblaje de nuestro mecanismo. Podemos verlo en distintos ángulos y vemos que funcionan de manera óptima. Ok, en cuanto a mis reflexiones personales sobre este proyecto, para mí representó un reto en varios aspectos. Un reto intelectual, un reto de tiempo, un reto de perspectiva, un reto de perseverancia, de paciencia, un reto también monetario y de trabajo en equipo. Personalmente pienso que es una actividad que me hizo contemplar mucho más lo que es la visión, digamos que panorámica de un proyecto. Es decir, en este proyecto no fue solamente sacar los cálculos de los engranes y fabricar la pieza y ya, sino que fue ponerse de acuerdo con los otros 20 equipos que estaban en el mismo proyecto, fue sacar y ponernos de acuerdo en herramientas y materiales, fue trabajar en equipo para solucionar los problemas que se presentaban, fue considerar los aspectos técnicos para la impresión en 3D, como tolerancias y tiempos de impresión, y también el gasto de los materiales. Fue también ver qué tan grande iba a ser nuestro proyecto solamente dentro del chasis, cómo iba a interactuar con los demás proyectos y los demás mecanismos, y ver cómo todos íbamos a compartir espacio entre nosotros mismos sin que ningún mecanismo interfiriera con el otro. Además, tengo que mencionar que la propia naturaleza del proyecto me obligó a aprender nuevos métodos y programas que me van a servir en el futuro y que, pues, sin ayuda de algo que me metiera presión como este proyecto, no las habría considerado. Este proyecto me deja como enseñanza distintas cosas que no conocía anteriormente. El trabajar con mecanismos que son complejos como los engranes y los piñones permiten a los estudiantes adentrarse un poco más en cómo funcionan las cosas y saber que pueden adaptarse a distintas formas de trabajar. En este caso, cuando trabajamos este proyecto, vimos un reto de afrontar el cambio de un proceso a otro de una manera muy drástica, pero con todo eso llegamos al éxito de lograrlo satisfactoriamente. Como recomendación, dejamos que las personas que deseen replicar este proyecto tengan la intención de aprender cosas nuevas y entender que no todo siempre funciona de una forma distinta y debemos indagar siempre a buscar nuevas maneras de trabajar. Es importante saber que los piñones y las cremalleras son sistemas muy completos y que permiten muchísima versatilidad a nivel de mecanismos. Es por eso que siempre recomendamos que cuando vayas a trabajar con ellos sepas específicamente cómo lo quieres aplicar, dónde y para qué. Con esto podemos concluir nuestro video. Somos Gabriela Guerra y Juan Ojeda y muchas gracias por su atención.